La Benavide, una sola comelona. Mira, está cachetona. Deme. Bueno, ok. Buenos días otra vez, ¿verdad? Vamos a retomar nuestra clase, ¿verdad? Camarita, por favor, camaritas. Ok. Maciel, su cámara. Rosa, Rosario, cámaras. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ahí está la presentación. Me dicen, ¿se la están viendo? ¿Dónde quedamos? A mí no, ¿verdad? Quedamos en esta presentación, ¿verdad? Ok. Entonces ahora tenemos siempre los metabolitos intermediarios, ¿no? Que las diferentes reacciones químicas, cuando ellas se dan, hay los metabolitos intermediarios. ¿Qué significa esto? Ellos sirven de continuidad. Por ejemplo, aquí tengo esta reacción en donde yo tengo la glucosa aquí arriba. Ella se va descomponiendo poco a poco, la glucosa pasa a glucosa fosfato, fructosa fosfato, etcétera, hasta llegar al piruvato. Esa es la reacción que vamos a ver la próxima semana. Se llama la glucólisis. La glucosa se descompone a piruvato. Eso vamos a ver la otra semana en detalle. Entonces, durante esta reacción, la glucosa sería el sustrato, ¿verdad? El piruvato sería el producto final. Y los que están en medio serían los metabolitos intermedios, ¿no? ¿Para qué sirven ellos? Pues para que se dé otra reacción en otras vías. Es lo que está en medio, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes sepan qué cosa es un metabolismo intermedio. Nosotros, si Dios quiera, durante las clases vamos a ir haciendo diferentes ciclos o rutas metabólicas. Yo les voy a pedir siempre que hagan, que usted defina quién es el sustrato, cuáles son las sustancias intermedias y cuál es el producto final. Y también las enzimas. Eso es importante que ustedes manejen, ¿verdad? Los sustratos intermediarios como tal, ¿verdad? Después tenemos los metabolitos de encrucijada. La palabra encrucijada viene de cruz, donde se cruzan, ¿no? Y ahí dicen que ciertos metabolitos comparten dos o más vías metabólicas. Es decir, se trata de una encrucijada metabólica y se encuentra en un punto de bifurcación. ¿Qué cosa es bifurcación? Pues donde ellos se encuentran es después la separación, ¿ok? Esos son los metabolitos de encrucijada. Y aquí tenemos tres ejemplos muy buenos. Ellos sirven para conectar varias vías. Y aquí tenemos tres ejemplos. La glucosa fosfato, el piruvato estil-CoA. Analicemos. La primera, glucosa fosfato, el primer cuadro aquí, primer esquema, estamos viendo. Si usted se fija aquí en medio, está la glucosa 6-fosfato. Y hay cuatro flechas. Para la izquierda, forma la glucosa. Para arriba, glucógeno. A la derecha, ribosa 5-fosfato. Y para abajo, el piruvato. Osmari, apaga tu micrófono, por favor. Osmari, apaga el micrófono y no te vas a tener que sacar de aquí.
Y ni la cámara tener puesta, a propósito de eso. Poneme la cámara ya. Y de plano, se me olvidó. Voy a ver quién tiene cámara para sacarlos. Ok. Entonces, en este caso, continuamos. Miren lo que dice acá. Glucógeno arriba, glucosa a la izquierda, derecha, ribosa, fosfato y abajo, piruvato. Decir que todas estas sustancias salen, mira la flecha, salen de la glucosa 6-fosfato, comparten, se conectan en una ruta común, ¿verdad? Eso es lo que llamamos las eh, metabolismo de encrucijada. El segundo ejemplo, el piruvato. Están viendo aquí en medio, mire, piruvato. Él viene de la glucosa allá arriba. Ah, pero de él, fíjense bien, de él, por transaminación se forma la alanina. Por carboxilación se forma oxaloacetato. Por descarboxilación oxidativa se forma acetil-CoA y por reducción se forma lactato. Es decir, tanto la alanina, el oxaloacetato, acetil-CoA y lactato vienen del mismo producto, que es el piruvato. Esos son los metabolitos de todo eso vamos a ver. Por cierto, ustedes van a escuchar un nombre raro. En bioquímica aparece un montón de nomenclatura un poco difícil, ¿verdad? Pero hay que aprendérsela. Y el último ejemplo, el acetil-CoA. Aquí está en medio, acetil-CoA. Estamos viendo. El acetil-CoA, él viene, fíjense bien, de las proteínas a través del aminoácido cetogénico forma acetil-CoA. También de la glucosa, que se transforma en piruvato y el piruvato es acetil-CoA. Esos TAC significa ácidos tricarboxílicos, que son los ácidos grasos, forma acetil-CoA. ¿Estamos viendo? Es decir, que él puede venir de un carbohidrato, un lípido o proteína, pero a su vez, el acetil-CoA va a servir para la síntesis de cuerpos cetónicos, va a servir para el ciclo de Krebs, que es la ruta más importante, vamos a ver la próxima semana o en 2 semanas, ¿verdad? También va a servir para síntesis de ácido graso y para síntesis de esteroides. Es decir, que ese acetil-CoA hacia él va a varias rutas y sale, con veras y diferentes. Por eso es que se dice que es anfibólico, ¿verdad? Muy bien. Aquí en la glucosa solo sale, es divergente. En el piruvato igual, pero aquí entra y sale, ¿verdad? Ruta anfibólica. ¿Estamos entendiendo? Ok. De esa manera terminamos con la conceptualización del metabolismo, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda parte del tema de hoy, las enzimas. Las enzimas. Naret, ¿tú quieres tener la gentileza de leer, por favor? Las Naret, enzimas. Sí, sí, ya voy. Una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo. Las enzimas actúan sobre las moléculas conocidas como sustrato y permiten el desarrollo de los diversos procesos celulares. Es importante destacar que las enzimas no modifican el balance energético ni el equilibrio de aquellas reacciones en las que intervienen. Su función se limita a ayudar a acelerar el proceso. Existen distintas moléculas que afectan la actividad de la enzima. Se conocen como inhibidor enzimático. Por ejemplo, a la molécula que impide la actividad de la enzima o que disminuye su efecto. Existen fármacos y drogas que actúan como inhibidores. Los activadores enzimáticos, en cambio, incrementan su actividad. Hay que tener en cuenta que el pH, la temperatura y otros factores físicos y químicos inciden en la actividad enzimática. muchísimas gracias, Naret Treminio. Oiga eso, las enzimas. Importantísimo. Ese tema es de lo más importante. Tienen que aprender porque todas las reacciones bioquímicas siempre hay una enzima. Yo siempre le voy a preguntar a la enzima. Entonces ahí te dice que las enzimas son este, proteínas. ¿Se acuerdan cuando miramos las biomoléculas? Miramos que son cinco, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Ahí no mencioné enzimas, ¿verdad, Marek? Ponía atención. Ahí no mencioné enzimas. ¿Por qué? Porque son dentro de las proteínas. Las enzimas es una proteína. ¿Y qué hace ella? Bueno, cataliza. ¿Qué cosa cataliza? Acelera
las reacciones bioquímicas, ¿verdad? Es decir, su función es acelerar. Entonces, ella actúa sobre las moléculas que se conocen como sustrato. Ya ustedes saben qué son sustratos. Miramos la primera hora, ¿verdad? Y permiten el desarrollo de diversos procesos celulares. Ahora, aquí mira el segundo párrafo. Las enzimas, dice, no modifican el balance energético ni el equilibrio. Su función se limita a ayudar a acelerar el proceso. Dice otras palabras, que la enzima nunca, nunca, nunca va a estar en el producto final. No, ella solo va a acelerar y se retira intacta para volver a actuar, pero no va a afectar la energía. Más energía o menos energía, eso no es función de la enzima. Vamos a ver más adelante la enzima, la función de ella es ayudar a acelerar. Pero si va a dar menos o más energía, ese equilibrio no es función de la enzima. Está muy bien, ¿verdad? Ahora, así como la enzima acelera, ¿verdad? El proceso, también se puede frenar el proceso, disminuir. En este caso, la sustancia que disminuye el proceso se va a llamar inhibidor. Es decir, las enzimas aceleran, los inhibidores frenan. Y eso es importante. Mira, aquí dice, existen fármacos y drogas que actúan como inhibidores. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, muchos fármacos, la función es justamente parar la actividad de la enzima para que no se dé determinada reacción, ¿verdad? Eso se llaman inhibidores. Ahora, aquí dice clarito este párrafo. Los activadores enzimáticos, en cambio, incrementan la actividad. ¿Quiénes son los activadores enzimáticos? Las vitaminas, vamos a ver a continuación. Yo dice otra palabra. Las enzimas aceleran la velocidad de una reacción. Los inhibidores frenan, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que hay ciertas sustancias y ciertas reacciones que afectan las actividades enzimáticas. Por ejemplo, el pH, potencial de hidrógeno, la temperatura cuando ocurre. Normalmente las enzimas actúan a una temperatura similar al cuerpo humano, 36,5, 37 grados. Más bajo, más alto ya no funcionan, pierden funcionalidad. Y también hay factores físicos que inciden en ella, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades de las enzimas. Las propiedades. ¿Qué propiedades presentan las enzimas? Entonces, aquí nos va a ayudar con la lectura, este, Joshua Espino, Sí, por favor, lea. cada enzima actúa sobre una sustancia concreta, como una llave y una cerradura. La especificidad es un carácter importante de la acción enzimática, en virtud de la cual cada enzima solo actúa sobre una sustancia, sustrato, o grupo de sustancias afines. Las enzimas son sensibles, necesitan unas condiciones adecuadas para poder hacer sus funciones y si las condiciones se alteran, mueren. Son solubles en el agua y se precipitan por el alcohol. Cada enzima tiene un pH óptimo de actividad. La temperatura es fundamental, por eso nuestro cuerpo no soporta fiebre por encima de 41 a 42 grados. Un tiempo prolongado y morimos, ya que las enzimas se desnaturalizan. Son sustancias proteicas complejas y en muchas ocasiones están formadas por una parte proteica llamada apoenzima y por un grupo activo llamado coenzima. Muchas de las coenzimas son para nosotros, los seres humanos, vitaminas, es decir, no podemos sintetizarlos y hemos de incorporarlos con la dieta. ¿Qué alboroto tenés ahí en la casa, José? ¿Qué pasó ahí? Oh, no. Bueno, ok, muchas gracias. Apaguen su Anda micrófono, limpiando. muchachos. Alguien tiene el micrófono activado ahí. Entonces, las enzimas presentan ciertas propiedades y esas propiedades son importantes para su correcto funcionamiento. Miremoslas, pues. La primera, que ellas presentan alta especificidad. ¿Qué cosa es la especificidad? Bueno, ahí compararon con una llave cerradura. Cuando usted llega a su casa, abrir la puerta, la cerradura puede entrar cualquier llave, pero
la que va a abrir es la que tiene la ranura adecuada. Es decir, que la cerradura solo se abre con una llave específica. Igual pasa con las... espera, espera. Un segundo. Si te... Ya voy, muchachos. Solo esperé un segundito. Solo dando aquí una orientación. Y pues me lo agarra así, me lo va como que fuera... Ahí voy. Ahí voy. Ok. Entonces, en este caso, ya, continuamos. En este caso, muchachos, las de encima presentan especificidad como el sistema llave-cerradura, que la cerradura de una llave solo entra para especificar una cerradura de la llave, ¿verdad? Entonces, eso significa que cada sustrato va a tener su propia eh, enzima. Es decir, que una reacción específica actúa una enzima, esa enzima no sirve para otra reacción. Ahora, también tenemos, ya vamos a hablar del sistema llave cerradura a continuación. Tenemos que son sensibles, es decir, ellas son muy sensibles, trabajan en condiciones especiales. Primero, si esas condiciones se alteran, la enzima muere. Esta muerte se llama desnaturalización de la proteína. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que ellas son solubles en agua, se precipitan con alcohol y tienen un pH propio cada una de ellas, ¿verdad? Ácido base según la enzima. Y la temperatura es otra característica que ellas tienen fundamental. Es por eso que nuestro cuerpo no puede soportar temperatura más del 41 42. Nos morimos. ¿Por qué? Porque las enzimas se desnaturalizan, pierden propiedad. La enzima trabaja, la había dicho, una temperatura similar a la temperatura del cuerpo humano, alrededor de 36, 37 grados. Ahora, esas enzimas para que trabajen bien se dividen en dos partes. La parte que es proteína, recuerden que habíamos dicho que la enzima pertenece a las proteínas. La parte que es la proteína es la coenzima. Y la parte no proteica es la coenzima. Entonces, en este caso, la coenzima es las vitaminas. Ejemplo, muchachos, de vitamina A, vitamina B, etcétera. Esas vitaminas sirven este, para ampliar o activar las propiedades. Ok. Aquí tenemos en ese esquema la clasificación de las enzimas, ¿verdad? Ya te hablo, estoy en clase, ya te hablo, virtual estoy. Entonces, en este caso, las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos. ¿Estamos viendo aquí? Oxirreductasas, hidrolasas, transferasas, liasas, isomerasas y ligasas. ¿Se fijan que todas terminan en asas? ¿Estamos viendo? Ok. Vamos a ver. Las oxirreductasas propician o facilitan todas aquellas reacciones de oxidación-reducción. Y aquí están los ejemplos. Deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, peroxidasas, catalasas, oxigenasas y hidrolasas. Todas terminan en asa, porque así se nombran las enzimas. Después tenemos las transferasas. ¿Qué hacen ellas? Transferencia de un grupo intacto a otra molécula. Por ejemplo, grupo funcional, aldehído, cetona, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este caso de las transferasas, aquí está el ejemplo. Las transaldolasas, transcetolasas, acetilmetilglucosil y fosforiltransferasa, quinasas y fosfomutasas. Todas esas son enzimas, ¿ya? Después tenemos las hidrolasas. ¿Qué hacen ellas? Reacción de hidrólisis, ruptura de enlace, comparación del agua. Recuerden que la palabra hidrólisis viene de hidro, agua, y lisis, romper. Es cuando se rompe una reacción química, pero con ayuda de agua. ¿Cuáles son las hidrolasas? Aquí están los ejemplos. Esterasas, glucosidasas, peptidasas, fosfatasa, triolasa. Algunos ejemplos.
Todas esas vamos a ver, ¿verdad? Aquí son apenas algunos ejemplos. Después tenemos las liasas. ¿Qué acción de grupos? Adición, perdón, adición de grupo a doble enlace. Cuando hay doble enlace, por ejemplo, alquenos, alquinos, etcétera, hay doble enlace, a veces triple. Ahí, a ese doble enlace se une otro grupo funcional. Estamos hablando de una liasa. La liasa, aquí están las de carboxilasa, aldolasa, hidratasa, deshidratasa, sintasa y liasa. Después tenemos la isomerasa, viene de la palabra isómero, transferencia intramolecular de un grupo a otro, ¿verdad? Desciframos isómero. Ejemplo de isomerasas, las racemasas, epimerasas, isomerasas y mutasas. Y finalmente las ligasas, que es la unión de dos sustratos con participación de hidrólisis del ATP, que es la acción fosfato, es decir, energía necesita. Ejemplo de ligasa, las sintetasas, carboxilasas. Es decir, todas las enzimas que existen se categorizan en 6 grandes grupos que hay que aprender. Las oxidorreductasa, hidrolasa, transferasa, liasa, isomerasa y ligasas. Nosotros podemos ver a detalle cada una de esas enzimas. En cada reacción vamos a ir viendo su enzima respectiva. Ahora tenemos el mecanismo de acción. Mecanismo de acción de enzima. Melanie, caballero. Mecanismo de acción enzimático. Las enzimas disminuyen la energía de activación de una reacción, es decir, la cantidad de energía necesaria que ocurre en una reacción. Logra esto al unirse a un sustrato y sostenerlo, tal manera que permite que la reacción ocurra más eficiente. Cuando la enzima se une al sustrato, este se modifica químicamente y se convierte en uno o más productos. Esta reacción es reversible y se expresa de la siguiente forma. Ok, muchas gracias, Melanie. Mire, vamos a ver cómo actúa una enzima. Para eso debemos recordar cuál es su función. Es acelerar la reacción química, ¿verdad? Primero, debe disminuir la energía de activación de la reacción, es decir, la cantidad de energía para que ocurra la reacción. En otras palabras, que la reacción ocurra con la menor cantidad de energía posible, que nunca gaste mucha energía, pues. ¿Cómo logramos esto? Bueno, tiene que unirse al sustrato para que la reacción sea más eficiente. Entonces, aquí tenemos el esquema. Ese esquema, miremos el esquema. Yo tengo, aquí póngame, gracias, qué cosa, un pancito. Aquí tengo la sustancia, la enzima, perdón, enzima E, ¿estamos viendo? Esta que está aquí, el color azul, ¿estamos viendo, verdad? Se une al sustrato, el sustrato es ese color aquí como marroncito, cafecito. Se une, pero fíjense que en la enzima, muchachos, están viendo la enzima. ¿Qué es la enzima? La enzima tiene eso que le llaman sitio de activación, donde se acopla la enzima con el sustrato y forma ese complejo multienzima, se llama enzima sustrato, ¿están viendo? Se une pero después se separa. Miren, la enzima sale intacta, como que no le ha pasado nada, para que vuelva a actuar nuevamente. Y el sustrato se transformó en producto. Si ustedes se fijan, aquí hay una figura de 5 lados y aquí otra de 6 lados. Este es un pentágono y un sexágono. ¿Qué es lo que hizo la enzima? Propició la separación del sustrato en los productos. Así actúa la enzima. ¿Estamos viendo? Vamos a ver el tema llave cerradura. Aquí tenemos mecanismo de acción. Algunos modelos. Vamos a ver 2 modelos. El modelo de llave cerradura y el modelo inducido. Este es el primer modelo. Modelo de llave cerradura. Isaí, ¿qué dice Manuel Rivas? Modelo llave cerradura. En este caso, la estructura de la enzima y el sustrato al que se une son complementarios. Es decir, encajan perfectamente de la forma en la que le hacen una llave y una cerradura. Espere un segundito. Estoy en el porche de la casa y va a pasar un vende leche agria, vende no sé qué onda. Voy a apagar el micrófono. Espere. Ay, nunca fue esa tarra eso. Bueno, entonces, miremos. ¿Me escuchan bien ahorita? Ok. Miremos este modelo llave cerradura. Ahí dice, la estructura de la enzima y el sustrato se complementan.
encajan perfectamente, así como una llave encaja una cerradura. Miremos acá, mire, esta es la enzima E, este color, ¿qué color es este? Morado, pues, ¿verdad? Es la enzima. Y aquí están los sitios activos, active site en inglés, ¿no? Entonces, ese es el sustrato. Se acopla perfectamente. Entonces, yo tengo el complejo enzima sustrato. Primero tenía solo la enzima y el sustrato. Ahora tengo la enzima y el sustrato. Estamos viendo. La enzima, después que hace su trabajo, se separa para continuar. ¿Y cuál fue su trabajo? Separar el sustrato en dos productos, uno y dos, que en este caso está simbolizado un círculo, ¿verdad? Y un rombo. Estamos viendo. ¿Qué hizo la enzima? Separó, pero la enzima sale intacta para poder actuar. La enzima actúa en reiteradas ocasiones. Ojo con eso. Ahora, otra cosa que les quiero decir, cada sustrato va a tener su propia enzima. Por eso es que hay miles de enzimas, ¿verdad? Si hay miles de reacciones, miles de enzimas. Ahora bien, eso es igualito. ¿Por qué se llama modelo llave cerradura? Es igualito como la cerradura y la llave. La llave puede ser igual y entra a la cerradura, pero si no tiene la misma herradura, no da la vuelta, no actúa. Estamos viendo, ¿verdad? Ese es el modelo llave cerradura. Ahora vamos con el modelo de ajuste inducido. Entonces, Ángela Dávila, echame una mano con la lectura, por favor. En este modelo de ajuste inducido, el centro activo de la enzima adapta su forma en presencia del sustrato. Es decir, la unión del sustrato al centro activo de la enzima desencadena un cambio conformacional en la misma que da lugar a la formación del producto. Muy bien. ¿Cómo captamos eso? Fíjense, aquí yo tengo el modelo inducido. ¿Qué cosa es inducir? Es que va a haber un cambio. Fíjense aquí. Esta es la enzima, color morado. Morado, no, ¿cómo que llama ese color? Lila, pues. Y aquí están los sitios activos. Este sustrato se acopla. Entonces, va a formar el complejo enzima-sustrato. Pero si ustedes se fijan aquí, tanto la enzima como el sustrato se conforman, se acoplan. Regresemos al modelo llave cerradura. Estamos viendo aquí. La enzima y el sustrato mantienen su forma intacta. Aquí no. Aquí mire la enzima y el sustrato se acoplaron. Pero después la enzima sale intacta y salen los dos productos. ¿Qué diferencia va a haber este modelo de inducido? Que cuando se forma el complejo encima del sustrato, cambian de forma, mientras que el modelo llave cerradura no. ¿Estamos viendo? Entonces, este es el famoso modelo de ajuste inducido. Es decir, que el sustrato y la enzima se ajustan a la forma de uno al otro. Y como de esa forma se va de la reacción. ¿Estamos entendiendo, chicos? Ok. Importancia biomédica de la enzima. ¿Por qué es importante estudiar las enzimas? Aquí yo quiero que me eche la manito con la lectura. Vamos a ver, Rosario Blanco. Sí, se me escucha. ¿Sí te escucho? Ok, dice importancia biomédica de las enzimas. Un conjunto completo y balanceado de actividades enzimáticas tiene importancia fundamental para el mantenimiento de la homeostasis. De este modo, una comprensión de la cinética enzimática es importante para entender de qué modo los estados de estrés fisiológico como la anoxia, la acidosis o alcalosis metabólica, las toxinas y los agentes farmacológicos afectan ese equilibrio. La participación de la enzima en casi todos los procesos fisiológicos hace de ella los mejores objetivos para fármacos que curan ¿Habría quien estoy en clase? o aminoran enfermedades en seres humanos. De este modo, la cinética enzimática desempeña una función crucial en el descubrimiento de fármacos y en la farmacodinámica. En la sangre, la aparición o la elevación de los niveles de enzimas particulares sirve como indicadores clínicos para patologías como infartos de miocardio, cáncer de próstata y lesiones en el hígado. Bueno, entonces, como ustedes miran, gracias, Maciel fue la que no, Rosario. Gracias, Rosario. Entonces,
En este caso, tenemos que la actividad enzimática, la enzima, ¿cuál es su importancia para el funcionamiento de la célula? Tiene que ver con la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de la regulación de todo lo que ocurre en la célula. Regulación de diferentes procesos, deben ser regulados. Esa es la homeostasis. Y esa regulación puede ser a nivel de una enzima, puede ser a nivel hormonal, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí entran son las enzimas y nos dice que la comprensión de cómo funciona la enzima es importante, por ejemplo, en un caso de un estrés, en casos como la anoxia, que es falta de cerebro, falta de oxígeno del cerebro, perdón, la acidosis o la alcalosis con toxinas y también agentes farmacológicos. Cuando hablamos de agentes farmacológicos, estamos hablando de fármacos, ¿verdad? Fármacos, medicinas que afectan el equilibrio homeostático de la célula. Ahora bien, podemos decir que las enzimas desempeñan un papel fundamental también en lo que son los fármacos y la farmacodinámica. Ustedes van a ver más adelante una clase que es la farmacología, van a ver el mecanismo de acción de un fármaco, que es la famosa LADME, liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Un fármaco pasa por diferentes rutas. Ahí entra en acción también la parte bioquímica y la farmacodinámica, que es el movimiento. Ahí intervienen las enzimas para acelerar o inhibir el proceso. Y en el caso de tejidos como la sangre, los niveles elevados de una enzima pueden alertar que se está degenerando algún tejido o se va a presentar alguna enfermedad. Ahí nos da un ejemplo. Da ejemplo, cáncer de próstata, lesiones en el hígado. Por ejemplo, en el caso del cáncer de la próstata, hay una enzima que tiene actividad hormonal, la PSA. Cuando los varones tenemos la próstata agrandada, esa hormona, esa enzima se dispara y se puede ver en un análisis de sangre. Claro, obviamente lo más recomendado por los doctores, lo mejor es el tacto rectal para ver el estado de la próstata, pero también se puede hacer en la sangre y ver esa enzima que se dispara, la PSA. Muy bien. En esta otra presentación vamos a hablar un poco de las enzimas séricas. Las enzimas séricas, ¿qué son? ¿Cuál es la importancia dentro siempre del tema de las enzimas? Ger Quiroz, hágame el favor de... Ger Quiroz, ¿para qué no está? Dale, lea la presentación, lo que está viendo en tu pantalla. ¿Me Ah, escucha? no, si tenéis retorno, no, mejor no lea. Apaga tu micrófono. Tenéis feedback ahí. Vamos a poner a otro. Josefa, ¿puede leer, Josefa? Enzimas séricas. En la sangre, la aparición o la elevación de los niveles de enzimas particulares sirve como indicadores clínicos para patologías como infarto de miocardio, cáncer de próstata y lesiones en el hígado. Algunas enzimas tienen amplia distribución tisular, tanto que otras son específicas de un determinado tejido. Esta mayor o menor especificidad es importante para el diagnóstico. Ok, deme un segundito, ya les aclaro, ya les aclaro. Vamos a la universidad entonces. El micrófono.
Muchachos, entonces continuamos. Esas enzimas séricas son que desaparecen en el suero de en la sangre, ¿verdad? Y son importantes para esclarecer enfermedades. Por ejemplo, la fosfatasa ácida nos indica la presencia de un carcinoma, la fosfatasa alcalínica, etc. Esto vamos a ver. Ok, hasta la próxima, dice ahí. Muy bien. Vamos a dejar de compartir eso y quiero ir al aula virtual de ustedes. ¿Dónde está? Curso bioquímica. Aquí está. Chicos, iremos lo que hay en el aula virtual. Apague el micrófono, Rosa Pérez. Está la video lección y está la grabación de la videoconferencia, la primera parte. No, ese es el otro, pero no importa. Bueno, otro grupo no importa. Mire, se les va a activar un foro. No puede dejar de compartir eso para compartir el grupo de ustedes. Es en el grupo de ustedes. Bueno, ahora sí. Es el grupo de ustedes. Entonces, ya está subida la primera parte de la grabación, la primera hora, ya está subida. De ahorita subí un rato. La actividad, la primera es un foro que ustedes todavía no pueden ver, pero ya lo vamos a hacer visible, mostrar. Ahí está ese foro. Ahí dice, estimados estudiantes de farmacia y medicina, ahí la cuestión, vamos a cambiar después. En este foro vamos a aportar información sobre las enzimas. Mire, va a hablar de las enzimas. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? Mire, ¿cómo se nombran? Sus características y propiedades, el mecanismo de acción, el esquema llave-cerradura y la importancia de la enzima en medicina. Este foro está habilitado una semana y acumulativo para el primer parcial. ¿Qué significa esto? No quiero que usted se copie del otro. El foro es una actividad individual. Cada quien, primero le recomiendo que primero mire la grabación, baje las diapositivas, todo. Y después te ponía a hacer el foro. Escribí un cuaderno, pues poder escribir. ¿Ah? La segunda actividad, la vamos a hacer visible, es una clase práctica. Y ahí dice, apreciado estudiante, en este espacio vamos a encontrar el documento OR. Es decir, ahí cuando descarga va a estar un documento OR que tiene preguntas. Son 13 preguntas y vas a contestar. Pero para eso debes primero observar la grabación de la videoconferencia, descargar los materiales y lo van haciendo poco a poco, ¿verdad? Eso tiene una semana. Pero yo recomiendo hacerlo desde ya, aprovechar que está fresco los conocimientos. Porque si ustedes dejan para el otro día, después se le olvida y el tiempo pasa. Entonces, ahorita que terminamos la clase, ustedes procedan a realizar las actividades para evitar que, pues después se le olvida. Te dice, ay, una semana, y después se dan cuenta el tiempo pasa rápido. Así que ahorita vamos a tener esta sesión, que se ponga a investigar para hacer el foro que ya está habilitado a las 11 arranca. Igual, también la clase práctica, descargo las preguntas, observen las grabaciones, observen la videolectura la videolección que les subí y observen también las diapositivas. ¿Oyeron, chicos? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, gracias por conectarse y nos miraríamos la próxima sesión presencial en la universidad a las 8 en punto de la mañana, ¿ok? Ah, ese día lleven dinero y vamos a trabajar con folleto, ¿vieron? Él le va a llevar un folleto para que ustedes sepan. Todavía no sé cuánto es. Nos vemos pues. Profesor. Adiós.